Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a realizar análisis profundos y comparativos de las traducciones de la Biblia, siempre desde una perspectiva no denominacional para garantizar la imparcialidad y precisión en nuestros estudios. Hoy, nos sumergimos en el fascinante mundo de las traducciones de la Biblia, comparativa y análisis. Exploraremos las diferencias y similitudes entre traducciones como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, NVI, la Biblia de las Américas, BLA, y muchas más. Analizaremos cómo cada una de estas traducciones se basa en textos críticos y cómo manejan las variantes textuales, todo con el objetivo de ayudarte a encontrar la Biblia que mejor se adapte a tus necesidades y te acompañe en tu camino espiritual. En Explorando la Fe y las Religiones, creemos en la importancia de un estudio riguroso y accesible de las Escrituras. Queremos inspirarte a seguir buscando siempre lo mejor y a profundizar en tu comprensión de los textos sagrados. Por eso, nuestros análisis son detallados y están diseñados para ser comprensibles para todos, sin importar tu trasfondo religioso. Si te apasiona el estudio de la Biblia y quieres ser parte de este nuevo despertar, te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a explorar las traducciones de la Biblia desde una perspectiva literaria, sociocultural e histórica, sin inclinaciones denominacionales. Analizaremos algunas de las traducciones más reconocidas y evaluaremos su precisión y fidelidad a los textos originales. 1. Reina Valera, RVR. La Reina Valera es una de las traducciones más antiguas y respetadas en el mundo hispanohablante. Su primera edición fue publicada en 1569 por Casiodoro de Reina, y fue revisada por Cipriano de Valera en 1602. La versión más utilizada hoy en día es la Reina Valera 1960. Textos base. Utiliza el texto recibido, Textus Receptus, para el Nuevo Testamento y el texto masorético para el Antiguo Testamento. Técnica de traducción. Es una traducción formal equivalente, lo que significa que intenta ser lo más literal posible. Precisión. Aunque es muy respetada, algunas críticas señalan que el uso del texto recibido, que se basa en un número limitado de manuscritos, puede no ser tan preciso como otras traducciones más modernas. 2. Nueva Versión Internacional, NVI. La Nueva Versión Internacional es una traducción contemporánea que busca ser accesible y comprensible para el lector moderno. Textos base. Utiliza los textos críticos más recientes, como la Biblia hebraica Stuttgartensia para el Antiguo Testamento y el Nestlé Aland para el Nuevo Testamento. Técnica de traducción. Es una traducción dinámica equivalente, lo que significa que se enfoca en transmitir el significado del texto original en lugar de una traducción palabra por palabra. Precisión. Es muy valorada por su claridad y precisión en la transmisión del mensaje original, aunque algunos puristas prefieren traducciones más literales. 3. Biblia de las Américas, BLA. La Biblia de las Américas es conocida por su fidelidad y precisión. Textos base. Al igual que la NVI, utiliza los textos críticos más recientes. Técnica de traducción. Es una traducción formal equivalente, similar a la Reina Valera, pero con acceso a más manuscritos y estudios modernos. Precisión. Es altamente precisa y es preferida por muchos estudiosos y teólogos por su rigor académico. 4. Nueva Traducción Viviente, NTV. La Nueva Traducción Viviente es una traducción moderna que busca ser accesible y fácil de leer. Textos base. Utiliza los textos críticos más recientes. Técnica de traducción. Es una traducción dinámica equivalente, similar a la NVI. Precisión. Aunque es muy clara y fácil de entender, algunos críticos señalan que puede sacrificar precisión en favor de la legibilidad. 5. New American Standard Bible, NASB. Aunque no es una traducción al español, la New American Standard Bible es conocida por ser una de las traducciones más literales y precisas en inglés. Textos base. Utiliza los textos críticos más recientes. Técnica de traducción. Es una traducción formal equivalente.
Precisión, es considerada una de las traducciones más precisas disponibles, aunque su lenguaje puede ser más difícil de entender para el lector moderno. Conclusión. No hay una única mejor traducción de la Biblia, ya que cada una tiene sus fortalezas y debilidades dependiendo del propósito para el cual se utilice. Sin embargo, para aquellos que buscan una traducción precisa y fiel a los textos originales, la Biblia de las Américas, BLA, y la New American Standard Bible, NASB, son altamente recomendadas por su rigor académico y fidelidad a los manuscritos originales. Te explico más sobre los textos críticos. Los textos críticos son ediciones del texto bíblico que se basan en una cuidadosa comparación y análisis de los manuscritos más antiguos y precisos disponibles. El objetivo es reconstruir el texto original lo más fielmente posible. Aquí te explico más en detalle. 1. Antiguo Testamento. Para el Antiguo Testamento, el texto crítico más utilizado es la Biblia Hebraica Stuttgartensia, BHS. Esta edición se basa en el texto masorético, que es la versión hebrea tradicional del Antiguo Testamento. La BHS incluye notas críticas que indican variantes textuales y sugerencias de corrección basadas en otros manuscritos y versiones antiguas, como los rollos del Mar Muerto. 2. Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, los textos críticos más reconocidos son el Nestlé Aland y el de las Sociedades Bíblicas Unidas, VS. Ambos se basan en una amplia gama de manuscritos griegos, incluyendo los más antiguos y mejor preservados, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Nestlé Aland, actualmente en su 28ª edición, NA 28, este texto crítico es ampliamente utilizado por académicos y traductores. Incluye un aparato crítico detallado que muestra las variantes textuales y las decisiones editoriales. VS. La quinta edición del texto crítico de las Sociedades Bíblicas Unidas, VS5, es similar al Nestlé Aland pero está diseñado específicamente para traductores de la Biblia, con un aparato crítico más simplificado. 3. Métodos de análisis. Los editores de textos críticos utilizan varios métodos para determinar el texto más probable. Comparación de manuscritos. Se comparan todos los manuscritos disponibles para identificar variantes textuales. Evaluación de la calidad del manuscrito. Se da más peso a los manuscritos más antiguos y mejor preservados. Contexto histórico y cultural. Se considera el contexto en el que se copiaron los manuscritos para entender posibles errores o alteraciones. 4. Importancia de los textos críticos. Los textos críticos son fundamentales para las traducciones modernas de la Biblia porque proporcionan una base más precisa y confiable que las ediciones anteriores, que a menudo se basaban en un número limitado de manuscritos. Al utilizar los textos críticos, los traductores pueden ofrecer una versión del texto bíblico que está más cerca del original. Espero que esta explicación te haya aclarado qué son los textos críticos y su importancia. Opinión sobre las traducciones modernas de la Biblia. Las traducciones modernas de la Biblia han sido objeto de mucho debate y análisis. Estas traducciones buscan hacer que el texto bíblico sea más accesible y comprensible para el lector contemporáneo, utilizando un lenguaje actualizado y, en muchos casos, simplificado. Aquí hay algunos puntos clave sobre las traducciones modernas. 1. Accesibilidad y comprensión. Las traducciones modernas, como la Nueva Versión Internacional, NVI, y la Nueva Traducción Viviente, NTV, están diseñadas para ser más fáciles de leer y entender. Utilizan un lenguaje contemporáneo que resuena con los lectores actuales. Esto es especialmente útil para aquellos que no tienen formación teológica o que encuentran las traducciones más antiguas difíciles de entender debido a su lenguaje arcaico. 2. Fidelidad al texto original. Aunque las traducciones modernas buscan ser fieles al texto original, a veces se enfrentan a críticas por sacrificar precisión en favor de la claridad. Por ejemplo, la NTV es conocida por su enfoque en la equivalencia dinámica, lo que significa que se centra en transmitir el significado general del texto en lugar de una traducción palabra por palabra. Sin embargo, otras traducciones modernas, como la Biblia de las Américas, BLA, mantienen un alto grado de precisión al seguir una equivalencia formal,
similar a las traducciones más antiguas como la Reina Valera. 3. Uso de textos críticos. Las traducciones modernas se benefician del uso de textos críticos más recientes, como el Nestlé Aland y la Biblia hebraica Stuttgartensia. Estos textos críticos se basan en una amplia gama de manuscritos antiguos y ofrecen una base más precisa para la traducción. Esto permite a las traducciones modernas corregir errores y omisiones presentes en versiones anteriores que se basaban en un número limitado de manuscritos. Impacto de las variantes textuales en la interpretación bíblica. Las variantes textuales son diferencias entre los distintos manuscritos de la Biblia. Estas variantes pueden ser el resultado de errores de copia, diferencias en la tradición textual o incluso intentos de clarificación por parte de los escribas. Aquí se explica cómo afectan a la interpretación bíblica. 1. Comprensión de pasajes específicos. Las variantes textuales pueden cambiar el significado de un pasaje. Por ejemplo, en algunos manuscritos del Nuevo Testamento, la frase Hijo de Dios puede aparecer como Hijo del Hombre, lo que tiene implicaciones teológicas significativas. Los estudiosos de la crítica textual analizan estas variantes para determinar cuál es la más probable que sea original, basándose en la evidencia manuscrita y el contexto histórico. 2. Formulación de doctrinas. Las variantes textuales pueden influir en la formulación de doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad se basa en pasajes específicos del Nuevo Testamento. Si una variante textual cambia el texto de uno de estos pasajes, podría afectar la interpretación doctrinal. Es crucial que los teólogos y traductores aborden estas variantes con rigor y prudencia para no distorsionar el mensaje original de la Biblia. 3. Coherencia interna del texto. La coherencia interna del texto es otro factor importante. Los estudiosos evalúan si una variante textual es coherente con el resto del texto bíblico y con el contexto histórico y cultural en el que se escribió. Esto implica comparar diferentes versiones y evaluar la consistencia del texto con otros pasajes bíblicos y con la historia y la cultura de la época. 4. Desafíos y oportunidades. La crítica textual presenta desafíos, como la falta de manuscritos antiguos y la variación entre las diferentes versiones de un texto bíblico. Sin embargo, también ofrece oportunidades para una comprensión más precisa del texto bíblico. Al abordar estas variantes, los estudiosos pueden reconstruir el texto original más probable y proporcionar una base más sólida para la interpretación bíblica. Conclusión. Las traducciones modernas de la Biblia y el análisis de variantes textuales son fundamentales para una comprensión precisa y accesible del texto bíblico. Las traducciones modernas hacen que la Biblia sea más comprensible para el lector contemporáneo, mientras que el análisis de variantes textuales asegura que el texto sea lo más fiel posible a los manuscritos originales. Ambos aspectos son esenciales para una interpretación bíblica rigurosa y precisa. Manuscritos del Nuevo Testamento. Los manuscritos del Nuevo Testamento son fundamentales para la crítica textual y la traducción de la Biblia. Estos manuscritos se dividen en varias categorías y provienen de diferentes tradiciones textuales. Aquí te explico más en detalle. 1. Tipos de manuscritos. Papiros son los manuscritos más antiguos y están escritos en papiro. Algunos de los más importantes incluyen el papiro 52, p52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y data del siglo II, y el papiro 46, p46, que contiene cartas de Pablo y data del siglo III. Unciales, estos manuscritos están escritos en letras mayúsculas y en pergamino. Ejemplos destacados son el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, ambos del siglo IV. Minúsculas, manuscritos escritos en letras minúsculas y que datan de los siglos IX en adelante. Son más numerosos pero generalmente menos antiguos que los unciales. Leccionarios, son manuscritos que contienen lecturas seleccionadas de las Escrituras para ser leídas en servicios religiosos. Aunque no son tan útiles para la crítica textual, proporcionan información sobre el uso litúrgico del texto bíblico. 2. Categorías textuales.
Los manuscritos del Nuevo Testamento se clasifican en varias categorías según su tipo textual. Texto alejandrino, considerado el más antiguo y confiable. Ejemplos incluyen el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. Texto occidental, conocido por sus parafraseos y variantes textuales. El Codex Bezae es un ejemplo notable. Texto bizantino, es el más numeroso y fue la base del texto recibido utilizado en la traducción de la Reina Valera. 3. Importancia de los manuscritos. La abundancia y diversidad de manuscritos del Nuevo Testamento permiten a los estudiosos comparar variantes textuales y reconstruir el texto original con un alto grado de precisión. Con más de 5,800 manuscritos en griego, el Nuevo Testamento es uno de los textos antiguos mejor documentados. Opinión sobre las traducciones interlineales. Las traducciones interlineales son una herramienta valiosa para el estudio bíblico, especialmente para aquellos interesados en el texto original. Aquí te explico más sobre ellas. 1. Definición y uso. Una traducción interlineal presenta el texto bíblico en su idioma original, hebreo, arameo o griego, con una traducción palabra por palabra debajo de cada línea. Esto permite a los lectores ver directamente cómo se traduce cada palabra y frase. 2. Ventajas. Acceso al texto original. Permiten a los lectores que no conocen los idiomas originales entender mejor el texto bíblico y ver cómo se traduce cada palabra. Estudio detallado. Son útiles para estudios académicos y exegéticos, ya que muestran las estructuras gramaticales y las elecciones de traducción. Claridad en las variantes textuales. Ayudan a identificar variantes textuales y a entender por qué ciertas traducciones optan por una lectura específica. 3. Desventajas. Complejidad. Pueden ser difíciles de usar para aquellos sin formación en los idiomas originales, ya que no proporcionan una traducción fluida del texto. Limitaciones en la interpretación. Al centrarse en una traducción palabra por palabra, pueden perder matices y significados contextuales que una traducción más dinámica podría captar mejor. Conclusión. Los manuscritos del Nuevo Testamento y las traducciones interlineales son herramientas esenciales para una comprensión profunda y precisa del texto bíblico. Los manuscritos proporcionan la base para la crítica textual y la reconstrucción del texto original, mientras que las traducciones interlineales ofrecen una visión directa de cómo se traduce el texto desde los idiomas originales. Ambas herramientas son complementarias y enriquecen el estudio bíblico, permitiendo a los estudiosos y lectores profundizar en el significado y la historia del texto sagrado. Consejo generalizado para escoger una Biblia. Elegir una Biblia adecuada para el estudio y la vida diaria puede ser una tarea desafiante, dada la variedad de traducciones disponibles. Aquí tienes un consejo generalizado basado en todo lo explicado anteriormente, para ayudarte a tomar una decisión informada y no denominacional. 1. Comprende tus necesidades. Estudio profundo. Si buscas una Biblia para un estudio profundo y académico, considera traducciones que sean fieles al texto original y que utilicen textos críticos recientes. Ejemplos incluyen la Biblia de las Américas, BLA, y la New American Standard Bible, NASB. Estas traducciones son conocidas por su precisión y rigor académico. Lectura diaria. Para la lectura diaria y la comprensión general, una traducción más dinámica y accesible puede ser más adecuada. La nueva versión internacional, NVI, y la nueva traducción viviente, NTV, son excelentes opciones, ya que utilizan un lenguaje contemporáneo y son fáciles de entender. 2. Considera la fidelidad al texto original. Las traducciones que utilizan textos críticos, como el Nestlé Aland y la Biblia hebraica Stuttgartensia, tienden a ser más precisas. Estas traducciones se basan en una amplia gama de manuscritos antiguos y ofrecen una base más confiable para la interpretación bíblica. 3. Equilibrio entre literalidad y claridad. Equivalencia formal. Si prefieres una traducción que sea lo más literal posible, opta por versiones como la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Estas traducciones intentan mantener la estructura y las palabras del texto original. Equivalencia dinámica.
Si buscas una traducción que sea más fácil de leer y entender, la NVI y la NTV son buenas opciones. Estas traducciones se centran en transmitir el significado general del texto en lugar de una traducción palabra por palabra. 4. Uso de herramientas adicionales. Traducciones interlineales. Si estás interesado en profundizar en el texto original, una traducción interlineal puede ser muy útil. Estas traducciones muestran el texto original junto con una traducción palabra por palabra, lo que te permite ver cómo se traduce cada palabra y frase. 5. Consulta varias traducciones. No te limites a una sola traducción. Comparar varias versiones puede darte una comprensión más completa y matizada del texto bíblico. Esto es especialmente útil cuando te encuentras con pasajes difíciles o variantes textuales. Conclusión. La mejor Biblia para ti dependerá de tus necesidades y preferencias personales. Si buscas precisión y fidelidad al texto original, las traducciones como la Biblia de las Américas, BLA, y la New American Standard Bible, NASB, son excelentes opciones. Para una lectura diaria más accesible, la nueva versión internacional, NVI, y la nueva traducción viviente, NTV, son muy recomendables. Utiliza herramientas adicionales como las traducciones interlineales para profundizar en el estudio y consulta varias traducciones para obtener una visión más completa. Espero que este consejo te ayude a tomar una decisión informada y a encontrar la Biblia que mejor se adapte a tus necesidades. Análisis final. La elección de una Biblia adecuada para el estudio y la vida diaria es una decisión profundamente personal y significativa. A lo largo de este análisis, hemos explorado diversas traducciones de la Biblia, cada una con sus propias características y enfoques. Este recorrido nos ha permitido comprender mejor las diferencias y similitudes entre las traducciones, así como la importancia de los textos críticos y las variantes textuales en la interpretación bíblica. Las traducciones modernas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, NVI, y la Nueva Traducción Viviente, NTV, han sido diseñadas para ser accesibles y comprensibles para el lector contemporáneo. Utilizan un lenguaje actualizado que resuena con las personas de hoy, haciendo que la lectura de la Biblia sea una experiencia más fluida y enriquecedora. Estas traducciones dinámicas se centran en transmitir el significado general del texto original, lo que las hace ideales para la lectura diaria y la comprensión general. Sin embargo, es importante recordar que, en su esfuerzo por ser más claras, pueden sacrificar algo de la precisión literal que se encuentra en traducciones más formales. Por otro lado, traducciones como la Biblia de las Américas, BLA, y la New American Standard Bible, NASB, son conocidas por su fidelidad y precisión. Estas versiones se basan en textos críticos recientes, como el Nestlé Aland y la Biblia hebraica Stuttgartensia, que utilizan una amplia gama de manuscritos antiguos para ofrecer una base más confiable para la traducción. Estas traducciones formales equivalentes intentan mantener la estructura y las palabras del texto original, lo que las hace especialmente valiosas para el estudio profundo y académico. Si tu objetivo es una comprensión más detallada y precisa del texto bíblico, estas traducciones pueden ser las más adecuadas para ti. Los textos críticos juegan un papel crucial en la traducción de la Biblia. Al comparar y analizar los manuscritos más antiguos y precisos disponibles, los estudiosos pueden reconstruir el texto original con un alto grado de fidelidad. Esto es especialmente importante cuando se consideran las variantes textuales, que son diferencias entre los distintos manuscritos de la Biblia. Estas variantes pueden cambiar el significado de un pasaje y, en algunos casos, influir en la formulación de doctrinas. La crítica textual permite a los estudiosos evaluar estas variantes y determinar cuál es la más probable que sea original, basándose en la evidencia manuscrita y el contexto histórico. Las traducciones interlineales son otra herramienta valiosa para el estudio bíblico. Presentan el texto bíblico en su idioma original con una traducción palabra por palabra debajo de cada línea, lo que permite a los lectores ver directamente cómo se traduce cada palabra y frase. Aunque pueden ser complejas y difíciles de usar para aquellos sin formación en los idiomas originales, ofrecen una visión detallada y precisa del texto bíblico.
Son especialmente útiles para estudios académicos y exegéticos, ya que muestran las estructuras gramaticales y las elecciones de traducción. En última instancia, la mejor Biblia para ti dependerá de tus necesidades y preferencias personales. Si buscas una traducción precisa y fiel al texto original, la Biblia de las Américas, BLA, y la New American Standard Bible, NASB, son excelentes opciones. Para una lectura diaria más accesible, la nueva versión internacional, NVI, y la nueva traducción viviente, NTV, son muy recomendables. Utiliza herramientas adicionales como las traducciones interlineales para profundizar en el estudio y consulta varias traducciones para obtener una visión más completa. La elección de una Biblia es un viaje personal y espiritual. No hay una única mejor traducción, ya que cada una tiene sus fortalezas y debilidades. Lo más importante es encontrar una traducción que resuene contigo y que te ayude a crecer en tu comprensión y relación con el texto bíblico. Al considerar tus necesidades y preferencias, y al utilizar las herramientas y recursos disponibles, puedes tomar una decisión informada que enriquecerá tu estudio y tu vida diaria. Espero que este análisis te haya proporcionado una visión detallada y completa sobre las traducciones de la Biblia y te haya ayudado a tomar una decisión informada. Que tu viaje en el estudio de las Escrituras sea enriquecedor y lleno de descubrimientos significativos. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y aprendizaje en Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que este análisis comparativo de las traducciones de la Biblia te haya proporcionado una visión más clara y profunda para tu estudio y vida diaria. Recuerda, en este canal nos esforzamos por ofrecerte contenido imparcial y preciso, siempre desde una perspectiva no denominacional. Queremos inspirarte a seguir buscando lo mejor y a profundizar en tu comprensión de los textos sagrados. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este nuevo despertar. Juntos, continuaremos explorando la fe y las religiones con rigor y pasión. Hasta la próxima, y que tu camino de estudio y descubrimiento esté lleno de luz y sabiduría.